Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Milim, la historia de las diásporas y como siempre con Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, siempre dispuestos para hablar un poco más de historia de los judíos. Bueno, de los judíos en este caso, en este macro capítulo de los judíos de Oriente, que vamos a seguir hablando de ello, incluso vamos a empezar con una nueva zona geográfica, pero déjame que primero recuerde a los oyentes que esta historia y muchas más las pueden encontrar en la página www.milimcultural.com.ar y si quieren cada 2 semanas pueden recibir gratuitamente en sus correos electrónicos un boletín sobre historiografía, o sea, novedades de la historia judía, por decirlo de alguna manera, escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Y todo esto porque estamos hablando de los judíos de Oriente, que es una historia que empieza más atrás que de las que hemos hablado, es más atrás que las de los judíos de Sefarad y de Ashkenaz, porque de Oriente salió el propio pueblo judío y ya hemos pasado por el trauma de la famosa dispersión con la destrucción del segundo templo y habíamos hablado de los que se habían ido más al este, pero ahora también tenemos que hablar unos que se fueron, aunque se fueron más al oeste, se fueron a tierras que no están consideradas hoy en día Occidente, ¿no? Sí, tal cual. Vamos a hablar de los judíos del norte de África, por lo menos de los certificadamente judíos, porque después aparecieron los otros, que eran los falayas, pero de lo que vamos a hablar es de los judíos del norte de África y verdaderamente otra vez, lamento mucho, pero así es, tengo que decir que estos judíos estaban antes de la destrucción del templo, antes de que los llevaran eh, porque parece ser que a muchos judíos los llevaron a Túnez desde la destrucción del templo los propios romanos. Así que lo que hay que pensar en el Mediterráneo es como un lugar donde los judíos circularon como otros pueblos. Pero lo que es muy importante señalar es que la antigüedad de los judíos en toda esa región es muy antigua. Y parte de ella terminó con terribles y dolorosas, sí, terribles, para los que vivieron siempre ahí, la palabra terrible no es una exageración, con las expulsiones y con todas las cosas que pasaron, sobre todo con la creación del Estado de Israel y muchas otras cosas más. Y por lo que continúo leyendo con los judíos de Libia, lo que pasó con Gaddafi y con los que intentaron ir a ver sus viejos lugares, donde han vivido por más de 2000 años, muchos de ellos. Después llegó una inmigración sefaradí. Los judíos siempre han vivido en diferentes lugares y han recibido el aporte de otras comunidades judías. Este ir y venir constante ha sido algo permanente en la historia de los judíos. Así que es una historia muy antigua. En el caso de los judíos la llaman en el caso de los judíos de Libia, creo que los llaman los judíos de la Cirenaica. Y estaban ahí, se supone, se dice que aún en épocas de los griegos estaban viviendo ahí. Acá no tengo una historia tan completa, es muy difícil rastrear y buscar así datos ciertos donde un historiador diga, bueno, se demostró la existencia de estos judíos por tales y cuáles elementos. Pero, por ejemplo, en el caso de los judíos de la Argelia, más todavía en los judíos de Túnez y aún mucho más con los judíos de Marruecos, la presencia está certificada. En el caso de los judíos de Marruecos por las tumbas halladas en un cementerio que había en la ciudad romana de Volubilis. Yo estuve ahí. A pesar de todo lo que sacaron para construir la ciudad próxima ahí que hay en Marruecos, Volubilis, como todas las cosas romanas, si alguien dice que a mí me provocan una profunda admiración porque esta gente se pensó así para una existencia de 1000 años, sí, yo debo decir que a mí me provoca una profunda admiración pensar en ese desierto, la ciudad que han hecho, y a pesar de todos los despojos y de lo muchísimo que han sido usados esos mármoles, la ciudad de Salé fue construida
con muchas cosas que se sacaron ahí de Volubilis, ahí permanece con una imponencia y con una cosa que te recuerda a ese pasado romano que es imposible evitar admirar. Bueno, ahí se encontraron tumbas judías, o sea que los judíos vivían ahí en tiempos de los romanos. También se han encontrado restos en Salé, en Tánger. Lo mismo ha pasado en Túnez. Túnez, no sé si te acordás, Túnez fue también Cartago, la Cartago de las guerras púnicas. Y ahí han encontrado todo un complejo de una sinagoga que se llama Haman Leaf. Eso se encontró en la guerra en el siglo XX, lo descubrieron, es todo un complejo de, que está hecho en el estilo bizantino. Se llama Haman Leaf y es del siglo III de nuestra era. Así que hay una presencia judía certificada muy antigua en todos estos lugares. Lo mismo se dice de la época de la presencia de los judíos de Argelia y de los judíos de Libia. Aún de los judíos de Libia se dice que son más antiguos. Prometo traer o buscar datos más precisos para la próxima vez. Pero lo que sí quiero decir es que había una circulación permanente entre estos distintos lugares que ellos ocupaban, circulaban por ahí. Y también, bueno, después ahí en lo que es Túnez para el siglo X va a haber una muy famosa academia, la Academia de Kairouan, de estudios judíos, donde ahí estaban muchos eruditos, muchos estudiosos de los temas judaicos, y la circulación entre estos judíos que venían de Italia, venían de España, venían de lo que después fue o de lo que en ese momento era el Al-Ándalus, pero también iban entre Marruecos, iban de Argelia. Era una continua circulación de estudiosos que llegaban a estos lugares para trabajar o para consultar. Hay que pensar este mundo judío religioso, y de otro modo no podemos pensarlo, no se puede pensar en un judaísmo que no estuviera dedicado a los estudios religiosos, por lo menos hasta el siglo X, fines del siglo XVIII, y me atrevería a decir que mucho más. Por eso cuando hay gente que dice que bueno, ¿no es cierto que los judíos antes eran todos ortodoxos? No, debo decir que no es que eran todos ortodoxos, debo decir que eran todos religiosos, que el tema del abandono, de esa separación entre judaísmo religioso y las distintas variables que hay en la ortodoxia y el judaísmo secular es, digamos, más o menos parecido a lo que le ocurre al mundo religioso cristiano. No se puede pensar en Europa en un mundo secular, por lo menos hasta el periodo de la Ilustración y siglo XIX y XVIII. La gente que pensaba como Spinoza no fue mucha ni muy abundante. ¿Está claro lo que estoy contando? Sí, yo creo que sí. Eh, bueno, entonces tenemos así una presencia judía importante en el norte de África. Y hablando específicamente de los judíos de Marruecos, fue tan, pero tan importante, porque Marruecos fue como una especie de lugar a donde llegaron los judíos después de los judíos de la península ibérica, después de las gravísimas persecuciones que hubo allí en 1348, cuando empieza ya todo un drama judío que va a culminar con la expulsión de 1492, y estos judíos iban y venían. Eh, para hacer una historia más precisa, pienso hacerlo la próxima vez, pero lo que sí quiero decir es que el judaísmo de Marruecos tuvo algunas características propias. No hay que olvidarse que en Fez hubo una academia. Estos judíos estaban ya en Fez cuando llegaron los musulmanes. Los judíos estaban ahí cuando estaban los musulmanes.
Y también debo decir que hay otra cuestión que a mí me sorprende mucho. Yo no estuve en Argelia, pero sí estuve en Marruecos paseando. Incluso tengo la sensación que llevo el apellido de mi marido y me da la impresión que ese no es un apellido de origen hebreo. Y hablé con la gente a mí me llamó mucho la atención algo cuando estuve en Marruecos. La historia dice que muchos bereberes, que eran los que habitaban en esa región, se convirtieron al judaísmo. No que eran todos judíos, pero es evidente que cuando vienen los moros, o vienen más vale que los moros, los árabes, que ya ha surgido el Islam en el siglo VII, y vienen y llegan a Marruecos y se disponen a cruzar el Mediterráneo y a capturar por lo menos o apoderarse, la intención era apoderarse de toda Europa, eh, eran judíos que vivieron ahí y que fueron con las tropas musulmanas. ¿Qué es lo que a mí siempre me llamó la atención? Siempre me llamó la atención, no, me llamó la atención cuando estuve en Marruecos. Primero dos cosas, que muchos de los marroquíes dicen que son árabes. El tema es que no me queda claro por qué son árabes, cuál es su origen, si es que eran árabes o eran de origen bereber. Se cuidan mucho de esta cuestión de lo bereber. Y la extraña sensación que tuve es que parece ser que lo bereber está bastante asociado con lo judío. Esa es la sensación que a mí me provocó mientras estábamos allá. Y entonces, la otra cosa que pregunté cuál era la diferencia que había entre bereberes y eran, se ve, los habitantes originarios de esa región. Entonces, los guías o la gente que habla y te cuenta te dice que son más blancos, que tienen los ojos celestes, que muchos de ellos son rubios. Es una cosa bastante extraña. Lo que sí es claro que ahí había judíos viviendo desde épocas muy antiguas, no sé si eran descendientes de los que llegaron desde, desde Jerusalén o que fueron desplazados o si fueron bereberes convertidos al judaísmo. Esto es como una intriga que tenemos todos, preguntarnos, por ejemplo, vos mismo, debido a por qué, si se supone que la característica semita es tener ojos oscuros, ¿por qué vos tenés ojos celestes y yo tengo ojos verdes? ¿Qué sé yo? Eso es algo que a los judíos siempre nos intriga y es una pregunta que nos hacemos. Y es algo que yo me hago con respecto a estos judíos de Marruecos, muchos que después en el 711 cruzan y van a llegar ahí a Gibraltar y se van a lanzar a la conquista de Europa, pero hasta donde pudieron llegar fue hasta el norte de España. Y entonces estos judíos de Marruecos van a tener algunas características donde van a tener academias muy importantes, porque la pregunta sería, esta de Kairouan que hubo en Túnez fue extremadamente importante. Y entonces es interesante preguntarse, después que los judíos fueron expulsados de Sefarad, nosotros terminamos nuestra historia con los judíos de España, con la expulsión de los reyes. Bueno, una parte importante de estas academias y todo eso se van a instalar sobre todo en Marruecos. Y Marruecos va a irradiar toda una serie de eruditos y de gente muy importante que se va a ocupar no solo de estudiar el judaísmo, todo lo que va a pasar después con el Shabbatai Tzvi, que va a tener que ver con estas academias, sino que muchos de sus estudiosos, muchos de sus rabinos van a irse por rutas muy lejanas, se van a ir hasta regiones donde viven los árabes, a lugares de lo que hoy en día sería Europa oriental, y entonces lo que van a hacer es van a enseñar los rituales que tenían estos judíos de Marruecos. Muchos de ellos van a ser rituales sefaradíes. No nos olvidemos que en 1492 una corriente que proviene de España y sobre todo se dice que es los que llegaron de Granada, se van a instalar en Tetuán. Y por eso esa es una de las razones que se dice que muchos judíos de origen
que no son descendientes de judíos sefaradíes, son sefaradíes, porque incorporaron, esto sería en Siria, en montones de lugares, rituales que llevaron estos judíos sefaradíes de Marruecos. ¿Está contado con claridad? Sí, pero vamos a poner aquí un punto y seguido, porque vamos a seguir hablando de estos temas en una próxima entrega, si te parece, Alicia. Sí, me parece, pero me parece que es importante no dejar a estos judíos de lado. No es tan fácil encontrar material sobre ellos. En los de Marruecos sí, porque ha habido historiadores afrán y muchos importantes, y no solo judíos que han escrito sobre la historia de ellos, pero la influencia que han tenido, y en muchos otros lugares, es importante contarla, y también de los judíos de Argelia. Vamos a hablar de todos ellos porque forman parte de este pasado judío que es importante conocer, por lo menos yo creo que es así. Y sí, y yo creo que justamente ahora es cuando más se está investigando ese pasado en los países musulmanes del norte de África, fuera de Marruecos, como mencionabas, más al este, como mencionaste, Túnez, Argelia, Libia e incluso Egipto. Todos ellos están... Bueno, Egipto sin ningún tipo de discusión. Los judíos de Alejandría, la vez pasada estuvimos hablando, Claro. todo lo que contó él, Flavio Josefo y todo eso de los judíos de Egipto, pero qué duda, ni hablar. Así que bueno, sí, vamos a continuar con esta historia que es mucho más larga de lo exacto, que la gente se imagina y supone. Por eso decíamos que abríamos un nuevo espacio geográfico, porque aquí, en esta zona que nos estamos entrando ahora, en el norte de África, pasaron muchas cosas durante mucho tiempo en relación a los judíos. Pero con un poco de paciencia todo llegará, y por lo menos dentro de 2 semanas volveremos con algo de esto. Muchas gracias, Alicia, por habernos atendido una vez más. Gracias a vos y a la radio por poderme dar la oportunidad de contar estas historias que por lo menos para mí son fascinantes.